El viajar con una mochila al hombro es una de las formas más libres de conocer el mundo. Cada camino conduce a un lugar diferente. Cada pueblo guarda nuevas historias y cada persona que uno encuentra puede cambiar por completo el rumbo del viaje. Pero también hay caminos de los que casi nadie habla. Senderos que parecen aparecer únicamente durante ciertas noches, mm, cabañas escondidas en medio del bosque. Personas que nadie recuerda haber visto llegar y pueblos donde los habitantes prefieren guardar silencio cuando un viajero hace demasiadas preguntas. Aquellos que recorren largas distancias a pie o pidiendo aventón suelen escuchar relatos que rara vez llegan a los periódicos. Historias que pasan de mochilero en mochilero y que con el tiempo pues terminan convirtiéndose en leyendas entre quienes viven buscando el siguiente destino. Esta noche vamos a conocer dos historias enviadas por personas que aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar mientras recorrían distintos rincones de México con una mochila al hombro. Dos relatos distintos, ocurridos en lugares diferentes, pero unidos por una misma pregunta. ¿Qué pasa cuando el camino te lleva a un lugar del que parece imposible regresar con respuestas? Así que acomódate, apaga las luces y acompáñame una vez más, porque esta noche escribimos juntos una nueva página en este diario paranormal. La historia que van a escuchar fue enviada por un hombre llamado Daniel, quien hace algunos años decidió recorrer parte de la Sierra Gorda viajando únicamente con una mochila al hombro. Según cuenta, siempre había disfrutado conocer pequeños pueblos alejados de las rutas turísticas. Él prefería caminar durante horas, aceptar aventones cuando alguien se detenía y dormir en hostales sencillos antes de seguir itinerarios establecidos. Había recorrido buena parte del centro del país de esa manera y jamás había tenido un problema, al menos serio, ¿ah? Sin embargo, hubo un viaje en Tejalpan de Serra, Querétaro y Xilitla, San Luis Potosí, que terminó convirtiéndose en la experiencia más extraña de su vida. Miren, todo comenzó una mañana de viernes. Daniel había llegado a Jalpan de Serra con la intención de permanecer únicamente un día antes de continuar hacia la sierra. Durante la tarde recorrió el centro del pueblo, visitó algunos comercios y terminó cenando en un pequeño restaurante que era frecuentado por viajeros. Fue ahí donde conoció al hombre que cambiaría por completo el rumbo de su viaje. Se trataba de un mochilero que viajaba solo. Llevaba una vieja mochila verde, botas bastante desgastadas y un sombrero que parecía haber soportado años de sol y lluvia. Su rostro transmitía tranquilidad, pero también la extraña sensación de pertenecer a ese lugar desde siempre. Como el restaurante estaba lleno, ambos terminaron compartiendo mesa y comenzaron a conversar de manera natural sobre caminos, montañas y pueblos poco conocidos de la región. El desconocido demostraba conocer la Sierra Gorda con una precisión sorprendente. Hablaba de senderos que no aparecían en los mapas, de pequeños poblados escondidos entre montañas y de rutas que muy pocos viajeros utilizaban. Sin embargo, evitaba cualquier pregunta relacionada con su vida personal. Nunca mencionó de dónde venía, cuánto tiempo llevaba viajando o cuál era su siguiente destino. Antes de despedirse, únicamente comentó que seguramente volverían a encontrarse más adelante. Daniel interpretó aquella frase como una simple cortesía entre viajeros. No volvió a pensar en ella. A la mañana siguiente, emprendió el camino rumbo a Xilitla.
Avanzó varios kilómetros hasta conseguir un aventón con una camioneta que transportaba mercancía hacia un poblado cercano. Durante el trayecto, disfrutó del paisaje, mm, tomó muchas fotografías y pasó gran parte del día avanzando entre caminos de montaña. Al caer la tarde, decidió detenerse en un pequeño café para descansar. Fue entonces cuando volvió a verlo. El mismo hombre se encontraba sentado junto a una ventana tomando café, con absoluta tranquilidad, notó, como si hubiera llegado mucho antes que él. Daniel sintió curiosidad y comentó que no esperaba encontrarlo nuevamente tan pronto. El mochilero simplemente le sonrió y le dio a entender que ya le había advertido que volverían a cruzarse en el camino. Aquello le pareció una coincidencia interesante. Después de conversar algunos minutos, ambos continuaron su viaje por separado. Sin embargo, durante los días siguientes aquella coincidencia comenzó a repetirse una y otra vez. No importaba la ruta que Daniel eligiera. Algunas veces aceptaba aventones y otras caminaba durante horas. En ocasiones tomaba caminos recomendados por otros viajeros y otras pues prefería desviarse para explorar senderos poco transitados. Aún así, cada vez que llegaba al siguiente pueblo, encontraba al mismo mochilero esperándolo con absoluta calma. A veces estaba desayunando en una fonda, otras observaba la plaza principal. En ocasiones simplemente permanecía sentado contemplando el movimiento del lugar. O sea, siempre parecía haber llegado horas antes. Al principio, Daniel pensó que el hombre simplemente conocía atajos o conseguía transporte con mayor facilidad, pero aquella explicación comenzó a perder sentido cuando decidió hacer una prueba. Una madrugada salió antes del amanecer con la intención de adelantarse. Caminó sin detenerse. Aceptó el primer aventón que encontró y evitó cualquier descanso durante varias horas. O sea, estaba convencido de que llegaría antes que cualquiera. Sin embargo, al entrar al siguiente poblado, descubrió al mochilero sentado en una banca alimentando palomas con la misma tranquilidad de siempre. La expresión de sorpresa de Daniel fue tan evidente que el hombre únicamente sonrió, o sea, como si aquella situación resultara completamente normal. Desde ese momento, dejó de parecerle una simple coincidencia. Durante los días posteriores, comenzó a observar con mayor atención pequeños detalles que antes había pasado por alto. Nunca veía al hombre apresurado, nunca parecía cansado. Su ropa siempre lucía limpia a pesar de recorrer caminos de tierra y montaña. La mochila tampoco mostraba señales de desgaste reciente, o sea, como si el polvo simplemente no lograra adherirse a ella. Había otro detalle todavía más extraño. Jamás lo vio comer. Siempre tenía frente a él una taza de café o un vaso de agua, pero nunca un plato de comida. Aquello comenzó a inquietarlo. Una noche decidió comentar lo ocurrido con la dueña del hostal. Mientras escuchaba la descripción del mochilero, la mujer dejó de realizar sus actividades y permaneció pensativa durante algunos segundos. Finalmente, reconoció inmediatamente la mochila verde y confesó que su propio padre también había conocido a un viajero exactamente igual cuando ella era apenas una niña. Según le explicó, aquel hombre aparecía de vez en cuando recorriendo los mismos pueblos desde hacía muchos años. Lo más extraño era que siempre conservaba exactamente la misma apariencia. Daniel intentó encontrarle lógica a todo esto,
Quizás distintas personas habían confundido a varios mochileros similares. Sin embargo, aquella posibilidad comenzó a derrumbarse conforme avanzaba el viaje. En otra ocasión, decidió abandonar completamente la ruta principal para internarse por un sendero recomendado por algunos campesinos. Era un camino mucho más largo y prácticamente desconocido para la mayoría de los viajeros. Daniel estaba convencido de que nadie podría anticipar esa decisión. Después de caminar durante casi 5 horas, descendió finalmente hacia un pequeño poblado escondido entre la montaña. Y una vez más, el mochilero ya estaba ahí, güey, sentado frente a la única tienda del lugar. Aquello hizo que el miedo comenzara a reemplazar la curiosidad. O sea, era imposible que hubiera llegado antes. No existían caminos alternativos visibles. O sea, no había transporte público. Y aún así, este cabrón parecía conocer siempre el destino antes que él. Al día siguiente, decidió preguntar directamente a los habitantes del pueblo. La primera persona con quien habló fue con un anciano artesano que llevaba décadas viviendo en la región. Al escuchar la descripción del mochilero, el hombre permaneció en silencio. Durante algunos segundos, intentó reconocerlo, pero pues como que no y sí, Según contó, recordaba haber visto pasar a ese mismo viajero desde que era muy joven. Incluso algunos habitantes mayores aseguraban que ya era conocido por sus propios padres y abuelos, güey. Nadie sabía quién era realmente. Nadie conocía su nombre. Simplemente aparecía cada cierto tiempo recorriendo los mismos caminos y desaparecía nuevamente durante meses o incluso años, güey. Lo curioso era que jamás causaba problemas. Siempre saludaba con respeto. Siempre ayudaba a otros viajeros cuando lo necesitaban y después continuaba su camino. Aquellas palabras pues, terminaron convirtiendo la curiosidad de Daniel en una auténtica obsesión. Necesitaba descubrir quién era ese hombre. Durante los días siguientes comenzó a seguirlo discretamente, siempre que tenía oportunidad. Sin embargo, ocurría algo imposible de explicar. Bastaba con perderlo de vista durante unos cuantos segundos para que desapareciera por completo. Podía doblar una esquina, rodear una casa o descender por un sendero, y cuando Daniel llegaba al mismo lugar, el mochilero simplemente ya no estaba. No existían caminos secundarios, no había lugares en donde ocultarse. O sea, era como si el propio paisaje se lo hubiera tragado. Finalmente decidió enfrentarlo. El encuentro ocurrió en un pequeño mirador donde podían observarse kilómetros de montañas cubiertas de niebla. Daniel se acercó decidido a obtener respuestas. Le explicó que llevaba días intentando comprender cómo lograba aparecer siempre antes que él y por qué tantas personas aseguraban conocerlos desde hace un chingo de años. El hombre escuchó todo con tranquilidad. Después respondió que existían caminos que jamás aparecían en ningún mapa y que únicamente algunas personas llegaban a conocerlos. Aquella explicación simplemente aumentó el misterio, güey. Daniel le pidió que le mostrara uno de sus senderos, pero el mochilero respondió que todavía no había llegado el momento adecuado para hacerlo. Pues, acto seguido, comenzó a descender por un estrecho camino de montaña. Daniel lo siguió inmediatamente. Durante varios minutos caminaron entre árboles, piedras y barrancos y pendejada y media. El sendero era tan angosto que en algunos tramos apenas le permitía avanzar una persona a la vez. En determinado momento, el mochilero rodeó una enorme roca. Entonces Daniel aceleró el paso para no perderlo de vista, pero cuando llegó al mismo sitio descubrió que el sendero continuaba completamente vacío. No existía ningún desvío, no había vegetación suficiente para ocultarse.
El hombre simplemente había desaparecido. Pasó casi una hora buscándolo por los alrededores sin encontrar el menor rastro. Aquella fue la primera vez que sintió verdadero miedo. Después de varios días, decidió dar por terminado el viaje y regresar a casa. Pensó que lo mejor era olvidar todo lo ocurrido y aceptar que probablemente jamás encontraría una explicación. Sin embargo, antes de abandonar la Sierra Gorda, tuvo un último encuentro. Mientras esperaba el autobús en una pequeña terminal, escuchó nuevamente la voz del mochilero. Al voltear, descubrió que se encontraba a pocos metros observándolo con una expresión mucho más seria que en las ocasiones anteriores. El hombre se acercó lentamente y le explicó que ahora ya conocía el camino. Aunque todavía no lo comprendiera, también le hizo saber que algún día volverían a recorrer aquellas montañas y que cuando ese momento llegara ya no sería necesario que alguien se adelantara para esperarlo. Después caminó hacia un viejo autobús que estaba a punto de detenerse. Daniel observó cómo subía, esperó unos segundos y cuando el vehículo comenzó a avanzar, corrió hasta una de las ventanas con la intención de verlo una vez más. Para su sorpresa, el asiento donde acababa de subir estaba completamente vacío. Pues todavía confundido, preguntó al conductor si un hombre con mochila verde había abordado unos instantes antes. El chofer respondió con absoluta naturalidad que nadie había subido al autobús. Y han pasado varios años desde entonces, amigos. Daniel continúa viajando siempre que el trabajo se lo permite y ha recorrido muchos otros estados del país. Nunca volvió a encontrarse con aquel extraño mochilero. Sin embargo, cada vez que conversa con viajeros experimentados y menciona la historia, miren, tarde o temprano aparece alguien que asegura haber visto un hombre muy parecido recorriendo los mismos caminos de la Sierra Gorda. Algunos afirman haber compartido un café con él. Otros recuerdan haber recibido indicaciones que terminaron salvándoles el viaje. Nadie conoce su nombre, nadie sabe de dónde viene, pero todos coinciden en un mismo detalle: siempre llega primero. Y quizás eso sea lo más inquietante de toda esta historia, porque después de tanto pinche año, Daniel todavía no ha logrado descubrir cómo era posible que un hombre con una simple mochila al hombro conociera senderos que parecían adelantarse al tiempo, como si hubiera caminado por ellos mucho antes de que existieran los propios viajeros. La historia que van a escuchar me fue enviada al correo del canal por un hombre llamado Iván, quien hace algunos años decidió recorrer parte de la Sierra Norte de Puebla junto con un amigo de la universidad. Ambos eran aficionados al senderismo y acostumbraban realizar viajes cortos durante los fines de semana. Y bueno, siempre cuando el trabajo se los permitiera, pues eran trabajadores y estaban ocupados. Ya habían visitado varias montañas del centro del país y conocían perfectamente las medidas básicas de seguridad para caminar por el bosque. Nunca se consideraron personas imprudentes. Precisamente por eso, lo ocurrido durante aquel viaje sigue siendo un misterio para que ninguno de los dos ha logrado explicar. Miren, todo comenzó cuando llegaron a Cuetzalán, un pueblo conocido por sus paisajes cubiertos de neblina y los numerosos senderos que atraviesan la sierra. Su intención era recorrer una antigua ruta utilizada por campesinos para comunicar pequeñas comunidades alejadas. Varios habitantes del lugar les aseguraron que el camino era seguro siempre y cuando iniciaran temprano y evitaran caminar después del anochecer.
Los primeros kilómetros pues, fueron transcurridos sin ningún problema. El bosque era impresionante. Altos árboles cubrían el sendero y la vegetación hacía que la luz del sol apenas lograra atravesar las ramas. Durante varias horas fueron caminando, disfrutando del paisaje y tomando un chingo de fotos y haciendo pequeñas pausas para descansar. Poco después del mediodía, el clima comenzó a cambiar. Las nubes descendieron rápidamente sobre la montaña y una ligera llovizna apareció sin previo aviso. Al principio no le dieron demasiada importancia. Era normal que en esa región el clima cambiara de un momento a otro. Sin embargo, conforme avanzaban, la lluvia comenzó a intensificarse y la neblina redujo la visibilidad a pocos metros. Decidieron acelerar el paso con la esperanza de llegar al siguiente poblado antes de que oscureciera. ¿Y qué creen? No lo consiguieron. Una fuerte tormenta cayó sobre la sierra, obligándolos a detenerse varias veces. El sendero comenzó a llenarse de lodo y cada paso se volvía más complicado. Poco a poco comprendieron que sería imposible llegar al pueblo antes de la noche. Entonces la preocupación comenzó a crecer. No tenían equipo suficiente para acampar bajo aquella lluvia y el descenso de la temperatura hacía que permanecer al aire libre fuera cada vez bien peligroso. Fue entonces cuando vieron una pequeña luz entre los árboles. Al principio pensaron que se trataba de alguna vivienda. Ya ve que pues siempre hay casitas que pertenecen a campesinos, ¿verdad? Nunca faltan. Se desviaron unos metros del sendero y descubrieron una vieja cabaña de madera construida en un pequeño claro del bosque. Del interior escapaba una tenue luz amarilla que contrastaba con la oscuridad de la tormenta. Al verla sintieron un pinche alivio. Se acercaron para pedir permiso y resguardarse de la lluvia. Antes de que alcanzaran la puerta, un anciano salió a recibirlos como si ya supiera que llegarían. Era un hombre de aspecto humilde, con cabello completamente blanco y un impermeable viejo que pues, apenas lo protegía del agua. Los saludó con tranquilidad y les hizo una señal para que entraran antes de que la lluvia empeorara. Como si fuera a empeorar más, yo creo. El interior de la cabaña era sencillito, pero se sentía acogedor. Una estufa de leña mantiene caliente el ambiente y el olor a café recién preparado llenaba la habitación. Había una mesa de madera, también había un par de camas antiguas y varias fotos en blanco y negro colgadas sobre las paredes. El anciano les explicó que podían quedarse esa noche sin ningún problema, porque la tormenta apenas comenzaba y continuar caminando habría sido demasiado peligroso. Entonces Iván y su amigo pues aceptaron agradecidos, pues qué mal les quedaba a estos pendejos, ¿verdad? Mientras la lluvia golpeaba el techo, conversaron durante algunas horas con el viejito. Les habló sobre las sierras, sobre los cambios que había sufrido con el paso del tiempo y sobre antiguos caminos que ya casi nadie utilizaba. O sea, el viejo conocía perfectamente cada rincón de la montaña, el cabrón, y parecía recordar historias ocurridas muchas décadas atrás con una pinche claridad que ya quisiera tenerla yo, güey. Lo curioso era que nunca mencionaba fechas exactas. Hablaba del pasado como si todos los acontecimientos hubieran ocurrido apenas hace unos días, güey. Después compartieron una cena sencillita con su cafecito, pan y la chingada, ¿va? Y ambos se sintieron profundamente agradecidos porque de no haber encontrado aquel refugio, probablemente se los habría cargado la chingada por pasar la noche bajo la tormenta. Antes de dormir, Iván observó nuevamente las fotos colgadas de la pared. En una de ellas apareció un grupo de personas frente a la misma cabaña. La imagen parecía ya muy vieja, de a madre. Sin embargo,
El anciano lucía exactamente igual que la persona que acababa de recibirlos. Pensó que quizás se trataba de su padre o abuelo o de algún familiar. Miren, no hizo ningún comentario. Aquella noche, pues estos dos cabrones se quedaron dormidos y a la mañana siguiente se despertaron con un silencio absoluto. La lluvia ya había desaparecido. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el bosque. Entonces se levantaron para despedirse y agradecer la hospitalidad del anciano. Pero la cabaña estaba vacía. No había nadie. Estos dos pensaron que quizás había salido temprano a trabajar, ¿va? Esperaron algunos minutos. Nadie apareció. Finalmente dejaron una pequeña cantidad de dinero sobre la mesa como agradecimiento y continuaron el camino. Poco antes del mediodía llegaron al siguiente poblado. Mientras estaban desayunando, ¿va? En una pequeña fonda, comentaron la amabilidad del anciano que los había ayudado durante la tormenta. Esperaban regresar por ese mismo camino unos días después para devolverle el favor con algunos víveres. Sin embargo, la conversación tomó un rumbo inesperado. Los habitantes del lugar aseguraron que en esa parte del bosque no vivía absolutamente nadie. Iván explicó con detalle la ubicación de la cabaña. Incluso describió el sendero utilizado para llegar. Los presentes comenzaron a intercambiar miradas. Uno de los hombres mayores comentó que muchos años atrás sí había existido una pequeña vivienda en ese lugar, pero había sido abandonada décadas antes cuando su propietario falleció. Entonces Iván sonrió. Ya ven esa risa nerviosa que te da siempre, ¿va? Porque pensó que se trataba de una confusión. Insistió en que acababan de pasar la noche ahí. Los habitantes negaron nuevamente. Aquello despertó su curiosidad. 2 días después regresaron acompañados por un guía local. Estaba convencido de demostrar a toda la bola de güeyes que estaban equivocados. Recorrieron exactamente el mismo sendero. Reconoció los árboles, las piedras, güey, los pequeños arroyos. O sea, todo coincidía. Cuando finalmente llegaron al sitio donde recordaban haber visto el claro, Iván se quedó completamente inmóvil. La cabaña ya no estaba, güey. En su lugar, únicamente existía un espacio cubierto por hierba alta y algunos restos de piedras dispersas entre la vegetación, ¿va? O sea, no había paredes, no había techo, no existía ninguna construcción. El guía observó el terreno durante algunos segundos, ¿va? Y explicó que los únicos restos visibles pertenecían a una vivienda destruida muchos años atrás. Entonces Iván comenzó a recorrer desesperadamente los alrededores. O sea, buscó huellas, restos de madera, cualquier pinche señal, güey. O sea, no encontró ni madres. Aquello era imposible. Recordaba perfectamente dónde había dormido. Recordaba la estufa, la mesa, las fotos. Y más, incluso hasta el pinche café, güey. No podía haber desaparecido en apenas 2 días. Convencido de que aún debía existir alguna explicación lógica, comenzó a investigar la historia del lugar. Visitó el archivo municipal de Cuetzalán y encontró una fotografía tomada varias décadas atrás. En ella aparecía exactamente la misma cabaña. Frente a la puerta podía verse a un anciano muy parecido al hombre que los había recibido aquella noche. El registro indicaba que el propietario había fallecido hacía más de 30 años. Iván sintió un escalofrío, porque el rostro era exactamente el mismo. O sea, no parecía un familiar, no parecía un parecido casual, güey. Era el mismo hombre. Todavía intentó convencerse de que la fotografía simplemente le sugería recuerdos equivocados. Pero entonces descubrió otro detalle. En una esquina de la imagen aparecía la misma mesa de madera donde habían dejado el dinero antes de marcharse.
Aquella coincidencia terminó por derrumbar cualquier pinche explicación que intentaban construir, güey. Con el paso de los meses, pues trató de olvidar la experiencia. Sin embargo, cada vez que recordaba aquella noche, aparecía una nueva pregunta. Si la cabaña llevaba abandonada durante décadas, ¿dónde habían dormido realmente? Años después, regresó nuevamente a Cuetzalán. Quería recorrer una vez más aquel sendero. Esta vez llevaba un mapa detallado, un GPS y la intención de registrar todo el pinche recorrido. Caminó exactamente por la misma ruta, llegó al mismo claro y nuevamente solo encontró vegetación. Mientras permanecía observando el lugar, un anciano que recogía leña pasó cerca de él y le preguntó qué buscaba. Entonces, pues este cabrón le explicó toda la historia. El hombre escuchó con mucha atención y finalmente le respondió que no era el primero que preguntaba por aquella cabaña. Según contó, cada cierto tiempo aparecía algún viajero asegurando haber pasado la noche ahí durante una tormenta. Todos describían el mismo interior, la misma estufa, las mismas fotografías y al mismo anciano. Lo más extraño era que ninguno lograba volver a encontrar la construcción. Antes de despedirse, el leñador comentó algo que Iván jamás olvidaría. Dijo que en la sierra existían refugios que solo aparecían cuando alguien realmente los necesitaba y que una vez cumplido su propósito, desaparecían nuevamente entre la neblina. Y han pasado muchos años desde entonces. Iván continúa realizando viajes por distintas regiones del país. Nunca volvió a encontrar aquella cabaña. Sin embargo, cada vez que escucha pronóstico de tormenta en la Sierra Norte de Puebla, recuerda aquella noche. Y no puede evitar hacerse la misma pregunta. Si aquel refugio realmente había desaparecido décadas antes, ¿quién preparó el café que todavía recuerda haberse tomado? ¿Quién mantuvo encendida la estufa durante toda la noche? Y sobre todo, ¿quién era el anciano que parecía llevar toda una vida esperando a los viajeros que se perdían en la montaña? Porque quizás lo más inquietante de esta historia no sea que la cabaña desapareciera, sino pensar que tal vez siga apareciendo cada vez que alguien la necesita, aunque el amanecer no quede absolutamente ningún rastro de ella. Viajar con una mochila al hombro significa aceptar que no siempre se sabe qué habrá al final del camino. La mayoría de las veces solo se descubren paisajes inolvidables, personas amables y experiencias que terminan convirtiéndose en buenos recuerdos. Pero de vez en cuando aparecen historias como las que escuchamos esta noche. Relatos que parecen desafiar cualquier explicación lógica. Quizás el extraño mochilero simplemente conocía senderos que muy pocos viajeros habían recorrido. Miren, tal vez la cabaña en medio de la sierra era solo una confusión provocada por la tormenta. O quizás existen caminos que aparecen únicamente para ciertas personas y refugios que solo abren sus puertas cuando alguien realmente la necesita. Lo cierto es que quienes recorren montañas, bosques y pueblos alejados suelen regresar con historias muy distintas a las de cualquier turista. Son relatos que rara vez aparecen en los mapas, pero que continúan transmitiéndose entre viajeros de generación en generación. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que estas dos historias tienen una explicación racional o piensan que existen lugares y personas que aparecen únicamente cuando el destino decide cruzarlos en nuestro camino? Háganlo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, ya se la saben, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que mucha gente sepa sobre otras historias tan interesantes. Y recuerda, si algún día, mientras recorren un sendero perdido,
vuelven a encontrarse con el mismo viajero una y otra vez o en una tormenta los obliga a refugiarse en una cabaña que nadie recuerda haber visto, quizás lo más prudente sea continuar el camino y no intentar descubrir qué fue realmente lo que encontraron. Se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Nos vemos a la próxima. Si es que no iniciamos un viaje primero.